Entonces vamos a dar inicio a la audiencia designada en el legajo 35.914/15, Suazo Javier, Oyarzo Jonathan, sobre robo con arma cuya aptitud para el disparo no se puede acreditar en grado de tentativa. Se encuentra presente en la audiencia por el Ministerio Público Fiscal el doctor Maitini, en defensa de Javier Suazo el doctor Barroso, y a cargo de la defensa del señor Jonathan Oyarzo el doctor Bacaro. Si le puedes alcanzar los micrófonos, así le podemos tomar los datos personales. Bien, ¿su nombre completo? Oyarzo Jonathan Gastón. ¿Suazo? Oyarzo Jonathan Gastón. Jonathan Gastón. ¿Su DNI? 39 Sí. 130 166. ¿Y su domicilio? Paimuni Boer. Paimuni Godoy. Paimuni Boer. Ah, y Boer. Está bien. ¿En qué fecha nació y dónde? El 4 de agosto de 1995, acá en Neuquén. En Neuquén. ¿Y a qué se dedica? Ayudante albañil. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Qué instrucción tiene? ¿Hasta qué grado fue a la escuela? O si Hasta la secundaria fui. ¿Hasta qué año? Hasta primer año. Bien, muchas gracias. También le voy a pedir los datos. Suazo Javier Alejandro. ¿Cómo, perdón? Suazo Javier Alejandro. Javier Alejandro. ¿Su número de documento lo recuerda? Sí, 37 Sí, 603 sí. 690. 690. ¿A qué se dedica? Estoy trabajando en Ayudante albañil, ¿Y qué edad tiene? 21. ¿Dónde nació y en qué fecha? Acá en Neuquén, el 18 de julio. 18 de julio. ¿De qué año? 93. 93. No le pregunte su domicilio. Toma la familia, Manzana 2, Lote, calle Copago y Comahue. Bien. 2 Lote 10. Manzana 2, lote 10. Lote 10. Bien, estén atentos a lo que va a ocurrir en la audiencia. En esta audiencia se va a discutir en primer término, el fiscal va a presentar la acusación que tiene, o sea, el hecho sobre el cual pretende investigar respecto de ustedes, y seguramente después va a solicitar algo en relación a la libertad que le fuera privada a partir de la detención del día de ayer. En función de eso, estén atentos porque esto puede ser relevante para la libertad futura de ustedes. Doctor Maitini tiene la palabra. Pues, el día 12 de febrero del año 2015, a eso de las 17 horas aproximadamente, en circunstancias de encontrarse el ciudadano Antonio Montaño Aguilar en la motocicleta de su propiedad de 110 centímetros cúbicos de color roja, esperando que saliera su amigo Richard Soto de su vivienda ubicada en la calle Constitución sin número del barrio Confluencia de esta ciudad para ir a trabajar, se le acercaron Jonathan Gastón Oyarzo, quien vestía una camiseta de Argentina, y Javier Alejandro Suazo con camiseta oscura, y luego de que le pidiera a Suazo un cigarro que no le entregó ya que Aguilar le manifestó que no fuma, le solicita 10 pesos y se los entrega. Acto seguido le exige que le entregue la moto, y ante su negativa, Oyarzo extrae un arma de fuego, ante lo cual se baja de la moto Aguilar, y en ese instante Suazo saca un arma y le pega en la cabeza un culatazo, el que le ocasiona un corte en el cuero cabelludo. Frente a ello, la víctima los enfrentó y los agarró, y le agarró la pistola, le torció la mano sacándosela y comienza a agredirlos conjuntamente con su amigo Richard Soto, que acudió en su ayuda, frustrando en consecuencia la sustracción del birro dado, obligándolos a retirarse. En ese momento llega la policía, que había sido advertida por una llamada anónima, le entrega el arma, el señor Aguilar le entrega el arma que le había quitado a los malhechores, que resultó ser un revólver color negro con cinta aisladora en su cacha, calibre 22 largo y no ser apta para el disparo, que le había arrebatado obviamente a los sospechados, y estos son demorados a escasos metros del lugar por la prevención policial luego de una breve persecución y de huir ante la voz de alto y de resistirse a la demora. La prueba de cargo que ha reunido la Fiscalía, la información que ha reunido la Fiscalía en estas 24 horas, está constituida por la declaración testimonial del oficial subinspector Rubén Darío Payalef, que fue quien procedió a la demora conjuntamente con otros 2 compañeros de la prevención, dando cuenta de cómo llega al lugar, de cómo recibe la pistola por parte del señor Aguilar, lo ve lesionado, y el señor Aguilar le aporta las características de los imputados.
Obviamente el acta de denuncia judicial del ciudadano Antonio Montaño Aguilar, que nos narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue abordado por los imputados. El certificado de lesiones de Antonio Montaño Aguilar, donde consta una herida punzocortante en el cuero cabelludo. Los certificados médicos de Oyarzo y Suazo, que constatan las lesiones producto de la agresión sufrida por la riña en la que estuvieron participando juntamente con Aguilar y con su amigo que acudió en su ayuda. El croquis ilustrativo del lugar del hecho. Las placas fotográficas. El adelanto telefónico realizado por el perito balístico Martín Pose, que da cuenta que el arma secuestrada no es apta para el disparo. El hecho que acabo de describir, doctor, califica prima facie como robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en grado de tentativa, en calidad de coautores. Bien. Respecto del hecho, la prueba y la calificación legal, ¿la defensa tiene alguna objeción que plantear? Su señoría, Sí. de acuerdo a la información que ha podido recabar esta defensa, los hechos no habrían ocurrido de la manera descrita por el Ministerio Público Fiscal, sino que habiéndose encontrado el señor Suazo con el señor Montaño en la calle, se suscitó una pelea entre ambos. Durante esa pelea se acercan efectivamente dos personas a intervenir en la pelea. Una de ellas es no me acuerdo el nombre ahora de la persona que manifestó el Ministerio Fiscal, y la otra es mi asistido, el señor Jonathan Oyarzo, con lo cual la pelea ya se generaliza entre los cuatro, y después, ante la aparición del personal policial, mi asistido, que se encuentra en libertad condicional, viendo esta situación, se asusta y trata de abandonar el lugar. Con lo cual esta defensa entiende de que el único elemento probatorio con el que el Ministerio Fiscal pretende sostener que los hechos ocurrieron de la manera que ellos describen es la declaración de un personal policial que se presenta incluso con posterioridad a los hechos, o sea que ni siquiera vio cómo efectivamente ocurrieron los hechos, por lo que entiende esta defensa que no existe elementos probatorios para sostener esa descripción material y mucho menos la calificación que se le pretende dar al hecho, que a lo sumo sería desorden en la vía pública. Sí, esta defensa va a ser una manifestación respecto claramente en cuanto a que con esta base fáctica se pretende acreditar el sustrato material y la autoría, que después en todo caso pretenderá la Fiscalía, o tendría derecho a hacerlo, a la solicitud de alguna medida de coerción. En este sentido nos vamos a oponer. Concretamente es un precedente lógico necesario para cualquier viabilidad de una medida cautelar, el antecedente previo de los hechos y de la autoría que se pretende imputar en lo que respecta a mi defendido, el señor Suazo Javier. Respecto a Suazo Javier, concretamente, los elementos de prueba que aporta la Fiscalía refiere la testimonial del oficial Pailalev. El oficial Pailalev, que llega con posterioridad al lugar de los hechos, el señor Aguilar, víctima de autos, le da la descripción física y de vestimenta de los sujetos que habrían intervenido en el hecho que describe, independientemente de lo que el defensor, el doctor Bacaro, acaba de decir respecto a las circunstancias fácticas. Lo cierto es que Aguilar lo único que aporta son circunstancias físicas y de vestimentas. Nadie los vio, no hubo persecución. Esto se omitió decir por la parte de la Fiscalía. La Fiscalía parece que quiere brindar una versión de que hubo una continuidad en el hecho, y esto no fue así. Pailalev, constituido en el lugar y en las proximidades, dice Pailalev que se habrían metido en la casa de la señora Pupi, lugar frecuentado por malvivientes. Claramente, o sea, el señor Pailalev elige el domicilio en el cual él entiende que ahí están los malvivientes, porque es un lugar que para él es frecuentado por malvivientes. Se mete en la casa con el resto de los policías que lo acompañaban en la comisión y selecciona a dos sujetos adultos mayores. Si bien había transcurrido un tiempo en el cual no hubo persecución, era poco el tiempo que había transcurrido. Y elige dos personas que por sus circunstancias físicas respondían a Aguilar, pero nadie
de alguna manera los individualiza a ciencia cierta como que corresponde. Y en particular, Pailalev se arroga la facultad de decidir que, como no coincide la vestimenta, es porque se habrá cambiado, prácticamente en un acto casi mágico, porque, volvemos a repetir, si bien no hubo persecución, los tiempos fueron breves. En el caso de mi defendido, se llega al señor Suazo. Suazo no tenía camiseta oscura, claramente la misma camiseta que lleva puesta, es una camiseta de Boca color clara, blanca, totalmente diferente a la que estaba. Pero también hay otra referencia que no hizo mención a Aguilar y que no podía pasar desapercibida. Es que el señor Suazo, conforme obra en el informe médico también que tiene la Fiscalía en su legajo, tenía un grado de intoxicación alcohólica severo, que implicó que el propio médico policial lo derivara al hospital público, porque evidentemente su situación no era clínicamente la adecuada. Y clínicamente la adecuada por la intoxicación alcohólica, no por la golpiza que sufriera por parte del personal policial, porque quien recibió la peor parte fue el cliente del doctor Baccaro, el señor Yarzo, lo cual la asistencia médica se refería a eso. Entonces, a ver, si vamos a seguir avanzando, estamos en situación de tenerlo al señor Oyarzo como el autor de los hechos. Entiendo que por estos elementos no tenemos elemento alguno que lo vincule, simplemente el antojo del señor Pailalev, que es lo único que lo llevó a detenerlo y elegir a mi cliente Suazo como uno de los autores del hecho que se encuentra investigado. Por eso, en lo que respecta, voy a prestar conformidad en todo caso a la formulación de los cargos, pero a ese solo efecto, no como para tenerlo por acreditado con el grado de certeza necesario que implica el sustrato material para la posible aplicación de una medida cautelar. Nada más. Bien. A los efectos de abrir una discusión sobre el extremo, ¿la Fiscalía va a pedir medidas cautelares? Sí, doctor, sí. Bien. Entonces escucho las partes. ¿Iba a tomar la palabra nuevamente? Sí, quería hacer una pequeña aclaración respecto a la manifestación del doctor Barroso. Independientemente de lo que ha dicho el doctor Barroso, no lo voy a poner en cuestionamiento, la tesis que sostiene esta defensa es que las lesiones que presenta mi asistido fueron productos de la pelea que se suscitó en ese momento en el lugar. Lo escucho, doctor. Sí, concretamente para contestar a la defensa, doctor, no es solamente, como dijo el doctor Barroso, la antojadiza declaración del oficial inspector Pailalev. El oficial inspector Pailalev acude al lugar y con quien primero se encuentra, con quien primero le entrega el arma, que creo que quedó evidenciado en el relato fáctico, es la víctima, Aguilar, que prácticamente había sido atacado, como bien dije, a culatazos con el arma en cuestión. En realidad hubo dos armas, una de las cuales no se pudo hallar. Ante eso, la descripción física y la descripción básicamente de vestimenta, me estoy refiriendo al señor Oyarzo, hace mención a una camiseta de Argentina, y evidentemente un indicio claro, por lo menos el que ha sostenido la Fiscalía para darle credibilidad al relato de la víctima, es que los dos se encuentran lesionados. Entonces, ¿por qué habría de mentir el señor Aguilar en un hecho a las 7 de la mañana, un día de semana, producto de una espera que le estaba haciendo al señor Richard Soto en la casa para irse a trabajar? No tiene sentido. Entiendo entonces que en esta primera etapa de la investigación la hipótesis fáctica debe ser mantenida, debe ser acreditada con el exiguo plazo que tiene la Fiscalía y obviamente confirmar la misma para después continuar avanzando o no, conforme a lo que usted entienda. Bien. Previo a continuar voy a resolver esta incidencia. Sí, perdón, disculpe, doctor. Quiero ratificar que en contra de lo que sostiene el Ministerio Fiscal, la situación que encuentra el oficial Pailalev cuando llega es un hombre golpeado y armado, más allá de que diga que le entrega el arma a la policía, es un hombre armado que acaba de participar de una pelea, en realidad no encuentra uno, sino encuentra dos personas que acaban de participar de una pelea, que se encuentran armadas y que optan por entregar el arma para
para mejorar su situación y acusar obviamente a quienes fueron la otra parte en la pelea. En modo alguno hay ningún tipo de acreditación en ninguna de las declaraciones que existen en la causa de que la tentativa de robo haya existido. En realidad lo único que está probado es que obviamente tanto por las lesiones que presentan quienes el Ministerio Fiscal pretende presentar como víctimas, como las lesiones que presentan quienes son presentados aquí como acusados, es obvio que hubo un enfrentamiento entre ambos grupos y es obvio que si el arma estaba en posición de quienes ahora pretenden presentarse como víctimas, porque son ellos mismos los que entregan el arma. Bien. ¿Lo va a hacer el doctor Barroso? Bien. Voy a resolver esta incidencia. En principio voy a tener por formulado los hechos y al menos con el grado de exigencia que requiere el ordenamiento procesal para fundar eventualmente una medida de coerción. Esto lo parto de esto en función de que más allá de las alegaciones y del esfuerzo puesto por la defensa, lo cierto es que la evidencia que presenta la Fiscalía, al menos en este estado del proceso, no puede ser contrastada. En principio no hay ningún motivo para no creer lo que le señalan las víctimas a Paillalef. Evidentemente quien se encontraba en el domicilio indicado por la otra parte de la otra persona, no hay ningún elemento que me permita dudar de la versión de los hechos que informa Paillalef, que por otra parte coincide perfectamente con la que menciona el principal testigo de cargo. En función de ello, considero que efectivamente se produjo le intentaron robar con el arma. No hay duda en la misma defensa, no es un objeto de cuestionamiento el hecho de que el señor de que el señor Oyarzo estuviera en el lugar. Y en relación a la detención del señor Suazo, evidentemente los datos aportados por la víctima, sumados a las circunstancias que fueron detenidos en momentos después, y junto a la otra persona que de la cual no existe duda participó de la pelea, me llevan a concluir que efectivamente participó, al menos con el grado de precariedad de semiplena prueba que exige el ordenamiento procesal en este estado de la investigación. Seguramente estamos hablando de un hecho que ocurrió en el cual restan realizar medidas de investigación, y en su caso se analizarán con mayor profundidad, pero entiendo que para lo que se requiere en el momento del proceso se encuentran dadas las pautas para solicitar para tener por formulado los cargos en los términos señalados. Adelante. Sí, despejada entonces las exigencias del Código, doctor, como bien usted ha sostenido, respecto a la materialidad y a la autoría de los aquí imputados, entiendo que la medida cautelar que voy a solicitar va a ser la prisión preventiva y por un plazo máximo de 30 días. El fundamento que encuentro para la prisión preventiva básicamente va a estar dado en el entorpecimiento de la investigación. Y esto lo digo porque desde el primer momento los imputados, conforme surge del legajo, tuvieron una actitud reacia a colaborar, digamos, en la aprehensión, y básicamente el personal policial no pudo actuar en el lugar de los hechos, tal es así que se secuestró el arma entregada en las dependencias policiales, porque empezó una lluvia de piedrazos de familiares y amigos de los sospechados en el barrio, que obligaron a que se retirara el personal policial del lugar de los hechos. En segundo lugar, existen pendientes medidas de producción, pruebas de producción que son necesarias para continuar con la investigación. Básicamente el reconocimiento en rueda de personas que va a tener que hacer la víctima, el señor Aguilar, quien manifiesta expresamente está en condiciones de reconocerlo, y obviamente
la declaración testimonial de Richard Soto, que estaba citado para el día de ayer a la Fiscalía, pero concretamente en horas de la tarde recibí este informe que ya está a disposición de la defensa, obviamente, donde en la parte pertinente el comisario Jorge Rifo me hace saber que el personal de su área encargado de la prevención había entrevistado al ciudadano Richard Soto, quien figura como testigo presencial del hecho investigado. Esta persona, sumamente afligida, dice la prevención, hace saber al personal que en el día de mañana, a primera hora, había sido convocado a la Fiscalía Interviniente a los fines de prestar declaración testimonial, pero que no tenía ninguna intención de realizarlo, fundamentando eso en que horas de la tarde y en reiteradas oportunidades se habrían hecho presentes en su domicilio familiares directos y amigos de los ciudadanos Oyarzo y Soazo, quienes los amenazaron respecto a que si efectuaban alguna declaración o reconocimiento en contra de estas dos personas, no solamente le quemarían la casa, sino que también atentarían contra su integridad y la de su familia. Al ser invitada por el comisario Rifo a radicar escrito respecto a estas circunstancias, el ciudadano Richard Soto reitera que no se presentaría a cumplir con el mandato legal y que tampoco radicaría denuncia por estos acontecimientos en virtud de los hechos previamente narrados. La Fiscalía va a insistir en convocar a Richard Soto con las garantías de protección que tiene que tener todo testigo amedrentado, pero estas son las circunstancias, creo que de por sí amerita la medida cautelar que estoy solicitando. No olvidemos que, como es de público y notorio conocimiento, ha salido en los diarios, a consecuencia de la demora de estos dos ciudadanos, hasta la misma comisaría fue apedreada en el día de ayer, está en los periódicos del día de la fecha, y es también de público y notorio conocimiento la conflictividad social que existe en el barrio, en el cual están inmersos, en este caso, las dos víctimas principales, o por lo menos el testigo principal, Richard Soto, y el señor Aguilar Montaño, que viven a escasos metros de donde residen los sospechados y sus familiares. Pero como si esto no bastara, y esto en particular respecto de el imputado Oyarzo, le quiero poner en conocimiento al señor juez que hace escasos 20 días se le otorgó por el Tribunal de Impugnación la libertad bajo ciertas condiciones, luego de que desde el mes de agosto del 2014 se viniera confirmando la prisión preventiva en el caso 23.402, calificado como robo por el uso de arma en calidad de coautor. Recién se le otorgó la libertad en 20 de enero del 2015, ordenada por el Tribunal de Impugnación compuesto por los doctores Trincheri, Cabral y Sbilin, debido a que la investigación había sido concretada, que no existía un real peligro de fuga y que en el plazo que lleva la detención no es razonable y que la fecha de juicio fijada resulta excesiva. La fecha de juicio, tengo entendido que está para celebrar en los primeros días del mes de marzo, el 10 de marzo. Entre esas condiciones, lo puso en libertad a Oyarzo, y entre las condiciones que le fijó fue acreditar dentro del plazo de 48 horas que tiene trabajo estable, vivir en el domicilio de la abuela, no sabemos bien porque si está viviendo ahí efectivamente o no, porque consta en el legajo al que hice mención la variedad de domicilios que vino dando, inclusive la cantidad de rebeldías que tuvo como menor, y comparendos semanales a la Oficina de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal. Que esto sí lo está haciendo, nobleza obliga, lo acabo de constatar, pero sí no me consta que esté viviendo efectivamente en el domicilio y que haya acreditado el trabajo como se le exigía en el plazo de 48 horas. Tengo entendido que en el día de la fecha también va a haber una audiencia de revisión de la prisión preventiva en este aspecto. Entonces, por los fundamentos expuestos, considero razonable el tiempo que estoy solicitando, que es el de 30 días para ambos encartados, básicamente fundado en el entorpecimiento de la investigación por los motivos que acabo de señalar. ¿Y plazo de investigación? El plazo de investigación no va a ir más de 30 días, doctor. La defensa. La defensa se va a oponer a la medida cautelar. Primero que nada, el Ministerio Fiscal pretende sostener la necesidad de privar de la libertad a mi asistido en función de la conducta llevada adelante por otras personas, que más allá que puedan ser familiares o conocidos del señor Oyarzo, en modo alguno el señor Oyarzo se puede hacer responsable por la conducta de que estas personas realicen. Por otro lado, tampoco ha aportado, más allá de los dichos o la mención a medios públicos, realmente prueba que acredite
admite quiénes son los autores de estas agresiones, por lo tanto no ha acreditado esa relación que podría existir entre el señor Oyarzo y los presuntos agresores. Pero aún en la hipótesis que lo acreditara, no se le puede cargar al señor Oyarzo la responsabilidad por lo que realicen terceras personas. Claramente el Ministerio Fiscal ha manifestado que todos estos actos que podrían considerarse como que entorpecen la investigación fueron realizados después que el señor Oyarzo estaba privado de su libertad. Por lo tanto, mantener la privación de la libertad fundado en cuestiones que obviamente van a poder seguir, o sea, no se van a poder evitar por privar de la libertad a Oyarzo, no se le ve ningún, o sea, no es un argumento válido para fundar en eso, o sea, en la conducta de un tercero, la libertad de mi asistido. A lo que hay que agregar que en su alegato ha agregado el Ministerio Fiscal un elemento que omitió decir cuando realiza la formulación de cargos, y que es la cercanía de los domicilios del señor Oyarzo con la víctima y en definitiva con el lugar del hecho, lo cual toma un mayor sustento a lo que viene sosteniendo esta defensa, en el sentido de que acá hay un conocimiento previo de las partes. Es más, el propio Ministerio Fiscal sostiene que es necesaria la prisión preventiva debido al nivel de conflictividad que hay en el barrio y a los conflictos que habría tanto entre la parte que es en este momento acusada y la parte que es víctima. O sea, de hecho está reconociendo que existe ese conflicto al que alegó esta defensa al cuestionar la descripción de los hechos. Por otro lado, existe el conocimiento previo a tal punto de que ha mencionado de que el principal testigo conoce claramente quién es la persona, o por lo menos conoce a los amigos del señor Oyarzo, según la manifestación del fiscal, que dicen que fueron a su casa a verlo. Por otro lado, hay una clara reticencia de quien, en principio, el Ministerio Fiscal pretende presentárselo como víctima para aportar datos sobre lo realmente ocurrido. Con todos estos elementos, yo entiendo que no existe ninguna razón válida para sostener la necesidad de privar de prisión preventiva a mi asistido. A lo que debemos agregar que el mínimo penal de la calificación propuesta por el Ministerio Fiscal y aceptada por su señoría es de 2 años de prisión, por lo cual, de ser condenado, admitiría la aplicación de una condena de cumplimiento condicional, y mi asistido no registra condenas anteriores, más allá del proceso que tiene abierto, por lo tanto, no se reuniría este requisito básico que el Tribunal de Impugnación en varias oportunidades ha manifestado, que para la aplicación de la prisión preventiva, si la figura penal imputada admite en abstracto por lo menos la aplicación de una pena de cumplimiento condicional, y encima si no existen elementos, el caso que por ejemplo el caso de reincidencia que obligaría a que la pena fuera de cumplimiento efectivo, para decir que va a ser condenado en una pena de cumplimiento efectivo, no estarían los elementos básicos para poder aplicar la prisión preventiva. Sí, bueno, voy a adherir a los argumentos brindados por el doctor Vaccaro en lo que respecta y atañen a mi defendido. Básicamente haciendo hincapié en que la pretensa, digamos, riesgo procesal de entorpecimiento, como conforme lo dijo el doctor Vaccaro, no está en cabeza de nuestro defendido, sino en definitiva en cabeza de terceros, que no tenemos forma de disminuir dicho riesgo a través del encarcelamiento preventivo del señor Suazo. Es más, pareciera que se pretende por la Fiscalía tomarlo de rehén al señor Suazo para presionar a los familiares para que se abstengan de realizar actos que en definitiva no resultaran procedentes o lo que fuera. Evidentemente el control social sobre esta conflictividad que plantea el señor fiscal no es a través de contener al rehén. Esto en todo caso lo que va a hacer es generar y ahondar el conflicto que aparentemente viene, como decimos, conflicto de dos partes, también por la violencia del Estado a través de los funcionarios policiales que vienen actuando como actúan, y hoy la Fiscalía pretende secuestrar al señor Suazo como castigo a los revoltosos que teóricamente amedrentan al testigo Soto. Es por esto que claramente la medida no tiende a garantizar absolutamente nada respecto del riesgo que se pretende disminuir. Y por otro lado, y retomando la mención en cuanto a la gravedad de la pena en expectativa, la situación de Suazo es la misma, no tiene condenas anteriores.
La pena mínima, en definitiva, para un primario, que seguramente es la que le puede alcanzar, le da el derecho a solicitar una suspensión de juicio a prueba. Y esto debe ser claro, y debemos acotar claramente la aplicación de la medida tan extrema como resulta la prisión preventiva. Nunca la medida cautelar puede ser más gravosa que el objeto que se pretende cautelar. Yo no puedo pretender asegurar un proceso cuya resolución va a terminar en una suspensión de juicio a prueba a través del encarcelamiento preventivo, porque de esta manera yo estoy anticipando una pena de la cual nunca va a ser posible la aplicación. De manera tal que debemos recurrir, y esto debe ser analizado de manera previa, incluso por la propia Fiscalía al querer plantear la prisión preventiva, los otros mecanismos de aseguramiento del proceso, como por ejemplo medidas de no acercamiento, como por ejemplo un encarcelamiento domiciliario como algo más gravoso, medidas que en definitiva tiendan a resguardar el peligro, pero que no sean más gravosas que el fin que se pretende asegurar. Esto es básico en la teoría de las medidas cautelares, en derecho penal y en cualquiera de las ramas del derecho que queramos entrar. Y por otro lado, no ha sido cuestionado las cuestiones de domicilio, por lo cual, de domicilio, de laborales, de circunstancias familiares, por lo cual no me voy a ahondar en eso. Entiendo que la Fiscalía está de acuerdo en que no existe un riesgo de fuga y que se encuentra perfectamente arraigado, por lo cual no me voy a extender al respecto. Pero sí voy a insistir en que la medida solicitada por el fiscal no es demasiado rigurosa para el fin que se pretende, y por lo tanto solicito a su señoría que, en caso de hacer lugar a algún tipo de restricción, morigere la misma y aplique una medida alternativa. Sí, hay algunas aclaraciones, doctor, sin perjuicio de que la última palabra la tiene la defensa. Que la escala penal prevista para el delito permita dejar en suspenso la pena no significa que necesariamente la Fiscalía lo vaya a consentir ni que se vaya a aplicar. El principio general del Código Penal es que la pena se cumple efectivamente. El artículo 26 del Código Penal dice que digamos, de la lectura del artículo 26 del Código Penal surge que es facultativa suspender el efectivo cumplimiento de la pena, sujeto a ciertas pautas que el mismo Código marca. Creo que cuestionar, digamos, la calificación en esta instancia y la escala penal, sin perjuicio de la forma de contar, de reducir la tentativa que tengan los defensores. En el caso de quien habla, entiende que la única manera de contarla es de 1/3 del mínimo a la mitad del máximo, con lo cual el máximo superaría los 3 años de prisión. No implica que, avanzado el proceso y en el juicio eventual de cesura que se pueda hacer, se evalúen estas condiciones y se pueda dejar o no en suspenso la condena. Por otra parte, y respondiendo al doctor Barroso los argumentos que ha vertido de serio contenido sociológico, tal vez no me expresé bien yo, pero bueno, no pretendo yo regular la conflictividad social en el barrio Confluencia, secuestrando, como bien se dijo, al señor Yarzo. Lo que yo digo es lo siguiente: si, estando Yarzo privado de la libertad, el testigo es amedrentado por familiares, por amigos, esto no implica que haya conocimiento previo, ¿qué pasaría eventualmente con Yarzo en libertad? Eso quise decir, más allá de por ahí la interpretación que haya tenido, con todo respeto y con todo derecho, por otra parte, el defensor. No intento secuestrar al señor Yarzo, sino trato de garantizar en un plazo razonable, como es el que he solicitado, se cumplan ciertas medidas que pueden que resulten positivas o pueden que resulten negativas, pero que son necesarias e indispensables para continuar con la hipótesis fáctica planteada por la Fiscalía. Nada más. Voy a tomar la palabra porque encima ha mencionado específicamente al señor Yarzo y claramente está diciendo que quiere detener a Oyarzo para evitar que los amigos de Oyarzo hagan algo. Eso es secuestro extorsivo, directamente. O sea, privar a la libertad a una persona para lograr que otra persona haga o deje de hacer algo. Es obvio, si no puede
acreditar al Ministerio Fiscal que Oyarzo va a realizar él personalmente alguna conducta que pueda entorpecer el proceso, no puede ponerse en la prisión preventiva Oyarzo. En todo caso, haciendo sus atribuciones, que ordene la detención de las personas que han estado interfiriendo en el proceso, pero no la detención de una persona que está privada de su libertad y que no presupone el fiscal que, como sus amigos están haciendo eso, él va a actuar de la misma manera. O pretende presionar a esas personas para que no lo hagan. La verdad que la pretensión del Ministerio Fiscal está en el filo de vulnerar directamente la ley. Bien, una pregunta, doctor. Como mencionó expresamente que esto sería un delito, ¿usted pretende formalizar? Perdón, déjeme terminar. ¿Pretende formalizar una denuncia? Y si lo va a hacer, así voy a dejar constancia en el acta para que se reenvíe. Quiero dejar aclarado, considero que está en una línea muy delgada, pero en principio entiendo de la buena fe del Ministerio Fiscal, por lo tanto no voy a formular cargos contra el Ministerio Fiscal. Bien. Pero entiendo que sí está en una línea muy delgada entre lo que es la legalidad de lo que puede pretender el Ministerio Fiscal y de lo que no puede pretender el Ministerio Fiscal. Bien. Voy a resolver entonces la cuestión, claro. Doctor Barroso va a hacer uso. Bien. Voy a tener entonces en primer término por formulado los cargos realizados respecto de Javier Suazo y Jonathan Oyarzo en función del hecho ocurrido el 12 de febrero del 2015 a las 7 horas en perjuicio de Antonio Montaño Aguilar, en calle hecho que habría ocurrido en calle Constitución sin número. También voy a tener por el hecho, voy a tener por la calificación mencionada por el Ministerio Público Fiscal como calificación prima facie del hecho, como robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud no apta para el disparo en grado de tentativa. También entiendo que se encuentran acreditados los extremos requeridos por el Código de Procedimiento, que recoge las pautas que establece la Constitución a los efectos de la dictado de una medida cautelar, esto es la plena prueba del hecho y semiplena prueba de autoría, respecto de lo cual me hago referencia a lo que señalara en un primer momento al resolver las cuestiones preliminares que se plantearon. Finalmente, en lo que hace a las medidas cautelares en concreto, la Fiscalía solicita concretamente 30 días de prisión preventiva y funda el pedido en el conflicto social que ocurrió justamente en el domicilio de la víctima inmediatamente después del hecho y que en varias oportunidades a lo largo del día apedrearon la casa de la víctima de forma tal de que ella no habría podido, de hecho no se presentó a prestar declaración testimonial. La necesidad de la investigación, según el Ministerio Público Fiscal, radica en una serie de medidas que debe de realizar, entre las cuales justamente se encuentran las sendas víctimas que deberían realizar ruedas de reconocimiento y una de ellas de prestar declaración testimonial. Entiendo que la medida es fundada, más allá de que no sean ninguno de los dos imputados en persona quienes personalmente fueron a agredir y tampoco es posible atribuir a hechos de tercero, o sea, cargar en la responsabilidad de los imputados hechos de tercero. Lo cierto es que el nivel de amedrentamiento y de temor que tienen los testigos que viven en el mismo barrio, en un barrio que tiene no conflictividad social a raíz del hecho, sino que tiene una conflictividad social importante, es lógico que en esa circunstancia y si ya tiene un temor suficiente como para no haber ido a prestar declaración cuando fue citado y justamente manifestó su temor en relación al hecho, entiendo que la circunstancia de que puedan estar los imputados en libertad acrecentaría ese temor. En función de ello voy a disponer la prisión preventiva
en el entendimiento de que la puesta en libertad de ambos imputados podría atentar contra la investigación. Sí entiendo que el plazo de 30 días también es demasiado para las medidas que pretende el Ministerio Público Fiscal. Entiendo que si bien la prueba se produce en juicio, el primer aseguramiento de la prueba es a partir de las entrevistas que se realizan en sede del Ministerio Público Fiscal, y creo que con esa finalidad voy a disponer la prisión preventiva. En el término de 20 días, que es lo que entiendo se adecúa para realizar las ruedas de reconocimiento, hablar con las víctimas y en todo caso ubicar algunas medidas suficientes para ofrecerle protección. En función de ello, finalmente resuelvo tener por formulado los cargos en los términos que he señalado y disponer como medida cautelar la prisión preventiva por el término de 20 días. Es todo.